Bueno, aquí nos quedamos, estamos mirando la primera unidad de tratamiento de agua y efluentes, la parte introductoria. Estamos mirando algunas propiedades físico-químicas del agua, algunas cuestiones de ciclos naturales de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, azufre en toda la biosfera. Vimos algunas cuestiones como la dureza, la alcalinidad, el pH, parámetros físico-químicos del agua, algunos que nos dan idea de la calidad de agua, otros que nos sirven como el pH para controlar, y nos queda una última parte, una cuestión más biológica. Estuvimos viendo en el Código Alimentario Argentino que tenemos parámetros para controlar el agua físico-químicos y también biológicos que se refieren en general a bacterias. Y quería hacer mención de lo que había quedado, ¿no? Algunos temas básicos de contaminación biológica. Y uno de los temas en lo que se refiere a agua se llama eutrofización. En general, también a veces acá en Argentina le dicen eutroficación. En la mayoría de los libros de texto aparece con la Z. eh, y se refiere al exceso de nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua superficiales. Hoy les comentaba que de las aguas residuales eh, que reciben nuestras excretas, tenemos grandes cantidades de carbono, de nitrógeno de nuestras proteínas, fósforo e incluso azufre. Y esto, si no lo logramos reducir, cumple los ciclos naturales, los ciclos que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores, y el exceso de estos nutrientes en los cuerpos de agua hace que algas, microalgas crezcan en forma desmedida y terminan bloqueando el paso de la luz solar, y con ello terminan por matar toda la vida abajo de este manto. Eh, Reduce mucho el oxígeno disuelto en el agua y bueno, se vuelve un gran problema. Eh, en lo que queda de la presentación, ven, aquí está, en este gráfico se ve cómo el exceso de nutrientes genera la explosión algal y por consecuente el exceso consumo de oxígeno no entra la luz solar, termina faltando el oxígeno para la vida acuática. Y no solamente por las excretas humanas, sino que tenemos también el aporte de nitrógeno y fósforo en los que son fertilizantes artificiales. Por ejemplo, la urea que se sintetiza acá en Bahía Blanca, hay una planta de urea. El exceso del uso de fertilizantes termina en el agua subterránea y luego en el agua en el agua no residual, perdón, superficial. Y el exceso produce eso, más sumado al nitrógeno que aportamos de los efluentes cloacales. Bueno, si no controlamos eso, tenemos eutroficación de los cursos de agua, que son un problema para la vida acuática, y luego por si nosotros queremos tomar ese agua para usar para distintos usos humanos. O sea, doble problema, principalmente para el ambiente y en particular después para poder usar nosotros ese recurso. Eh, Acá se puede ver cómo lo que les comentaba, el exceso de nutrientes evita el paso de la luz. Y con eso se genera se desencadena todo un proceso de eutroficación con la disminución del oxígeno y la proliferación de, de condiciones anaeróbicas justamente por falta de oxígeno. Eh, y la diferencia entre el estado natural y el estado eutrofizado. Eh, Aquí hay distintos procesos, distintos aportes. Hoy les hablaba de las aguas residuales municipales, lo que serían aguas residuales domésticas en gran parte. El, el-
el aporte de detergentes, esto pasa mucho cuando hay eh, pozos en lugares que no hay cloacas, todo el agua eh, del aguas grises se llama, aguas que provienen de la pileta de cocina, de la descarga del lavarropa, de las duchas. Bueno, esto tiene exceso de nutrientes por los detergentes, jabones que usamos. Bueno, esto también es una carga para el agua, para los cuerpos de agua que reciben las aguas residuales, una carga que también eutrofiza los lagos o los cuerpos superficiales. Y después, bueno, todos los nutrientes que puedan venir de la agricultura y la ganadería. Eh, y una fuente extra puede ser el nitrógeno que proviene de los gases de combustión. El nitrógeno presente en el aire es inerte, nosotros de hecho lo respiramos y como lo inhalamos, lo exhalamos, y en muchos procesos es inerte, pero en la combustión, el aire que se toma para procesos de combustión, por ejemplo en los autos, en las industrias, adentro de la cámara de combustión se desarrolla una temperatura tal que ese nitrógeno se oxida. Entonces en la emisión, además de consumir en la combustión el oxígeno, que es el principal componente, el oxígeno pasa de dióxido de carbono y el nitrógeno que hay en el aire se oxida a dióxido de nitrógeno, que aparece en la emisión y que luego termina formando nitritos y nitratos que terminan aportando nutrientes a los cuerpos de agua superficial. Esto es una fuente más de aporte a los cuerpos superficiales por parte de, esto estamos hablando de nutrientes, en particular nitrógeno. Así es como luce un cuerpo de agua acá, del sudeste bonaerense, eutroficado, con exceso de microalgas. Acá no se ven algas gigantes, pero bueno, el agua está toda verde. Y bueno, en nuestro sentido común, todos nos hemos topado alguna vez con uno de estos cuerpos de agua y ya nos remite a olores feos, a poca vida acuática. Y insisto, esto es algo acá. Pueden ver la vegetación, el tipo de curso de agua. Esto suele pasar acá también. Aquí hay una que estuvimos viendo cuando miramos los ciclos biológicos del nitrógeno, como el nitrógeno orgánico, cuando pasa a descomponerse, forma amoníaco. Hoy les comentaba que que para que lo asimilen el nitrógeno las plantas necesitan determinadas bacterias. También estas bacterias son las que oxidan este amoníaco a nitrito y nitrato, es lo que pasa acá abajo. Y finalmente, cuando se determina en condiciones de falta de oxígeno, estos nitrito y nitrato se llaman lo que es aceptor de electrones. Cuando nosotros en un proceso queremos oxidar, usamos el oxígeno como aceptor de electrones. Cuando el oxígeno no está presente en condiciones anaeróbicas, el nitrito y el nitrato aportan el oxígeno, se comportan como aceptor de electrones y se terminan reduciendo a nitrógeno gaseoso que vuelve a la atmósfera. Eh, en esta figura les quería mostrar cómo en un lago que tiene exceso de nutrientes, que está eutrofizado, por ejemplo, está acá abajo, hoy les comentaba que la cantidad de oxígeno disuelto que se encuentra en el agua saturado anda en el orden de hasta los 14 miligramos por litro de oxígeno, valga la redundancia. En un ciclo natural, fíjense que la curva de trazo continuo es el oxígeno, la discontinua, los trazos punteados es el dióxido de carbono. Lo natural es que haya una concentración que va variando, depende de la luz del día, donde va subiendo por el efecto subiendo la concentración de oxígeno, por efecto de la fotosíntesis, sube levemente porque no hay
una explosión algar en este lago, es oligotrófico, oligos remite a pequeñas cantidades, y entonces tenemos un pico de cuando ya empieza a caer el sol, de la máxima producción de oxígeno por parte de las algas, y cae levemente, pero nunca cae por debajo de valores de 4 o 5 miligramos por litro. Eso es un lago que está sano. Para cuando está altamente eutroficado, fuera de las horas de luz, esto llega a cero, y en el pico máximo llega casi a la saturación, casi en 12, 13, 14 miligramos por litro. Es un pico que dura muy poco y enseguida cae. Y tenemos buena parte del tiempo con concentraciones por debajo de los 3, 4 miligramos por litro, e incluso llegando a cero. Eh, Otra de las curvas que muestra la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono tienen que ver con cómo esta concentración cambia con la profundidad. Si el lago no está eutroficado, el oxígeno está muy saturado a la superficie y empieza a decaer levemente, y fíjense que hasta una profundidad de casi 20 metros hay una concentración de cerca de 7 miligramos por litro, que está más que bien para la salud de la fauna acuática. Y cómo levemente crece el dióxido de carbono. Esto se vuelve cada vez más crítico cuando empieza a haber explosión de algas, y cuando llega a un punto tal que fíjense que a los pocos metros por debajo de la superficie la concentración de oxígeno cae a cerca del 2 miligramos por litro, que es un valor clásico en las aguas residuales. Esto tiene valor casi de agua residual. Cuando ya estamos abajo, en 2 miligramos por litro abajo, estamos hablando de muy baja concentración de oxígeno, estamos hablando más que de agua pura o de agua en buen estado, estamos hablando de concentraciones de agua residual. Este es un ciclo que algo les adelanté, de cómo la materia orgánica cumple su ciclo en un cuerpo de agua, donde tenemos materia orgánica que va sedimentándose al fondo, materia orgánica esta será suspendida, materia orgánica disuelta, que se toma por bacterias, por microorganismos que la toman como alimento, y conjunto del oxígeno eh, lo oxidan y lo degradan, y parte de estos microorganismos, cuando también van formando parte de lo que se muere, va al fondo, y también va produciendo nuevas células, porque este es su alimento, la materia orgánica más los nutrientes que vienen del agua residual, crean nuevas bacterias que a su vez cuando respiran producen dióxido de carbono, y esto es amoníaco como parte del metabolismo. Un círculo que se da, que a su vez esto lo toman las algas, y las algas con la luz solar generan oxígeno, también generan nuevas células. Este es un ciclo que se retroalimenta, que tiene que estar balanceado por el aporte de los nutrientes, si no esto se eutrofica, y donde acá falta una flecha, donde el exceso de bacterias va hacia abajo, es lo que se va muriendo, y parte de la materia orgánica que también va al fondo es lo que se produce la degradación anaeróbica. Y como les adelantaba antes, toda esta materia orgánica y nutrientes terminan la materia orgánica en dióxido de carbono y nitrógeno, y los nutrientes perdón, la materia orgánica en dióxido de carbono y metano, y nutrientes en nitrógeno, que no es esto, no estaba bien, disculpen, esto es nitrógeno N2, es lo que llegó acá en forma de nitrógeno amoniacal, y luego se redujo a nitrógeno, termina en la atmósfera, y el azufre, que sí, está bien, termina reducido sin oxígeno y termina emitiéndose este gas de olor feo, pero es una forma de que los nutrientes y la materia orgánica que está en el agua residual se degrade y vuelva a una parte de la atmósfera. En estos procesos de degradación de la materia orgánica en las aguas residuales, un indicador de la contaminación es la demanda bioquímica de oxígeno. Nos da una idea de cuánto oxígeno pide el agua para depurarse
a través de medios bioquímicos, a través de medios biológicos. Entonces, para eso se hace un ensayo de laboratorio donde se pone una muestra de agua y se la airea con oxígeno y se siembran unas bacterias y se toma cuánto oxígeno demanda, cuánto oxígeno se consume para que las bacterias oxiden la materia orgánica que hay en ese agua residual. Ese ensayo se hace de forma controlada durante 5 días en el laboratorio y finalmente da una cantidad en miligramos por litro de oxígeno que se gastaron, por eso demanda. Y bioquímico porque se usaron microorganismos para la oxidación de la materia orgánica, que es el contaminante que aparece en el agua. Aquí tienen valores típicos de DBO. Acá volvemos a las unidades. Miligramo por litro es equivalente a gramo por metro cúbico o equivalente a parte por millón. En el agua potable tiene que tener casi nada de demanda biológica de oxígeno. No tiene que haber demanda, es decir, no tiene que haber materia orgánica. Cuando la tratamos, el agua residual, tenemos que tirarla con valores de entre 5 y 50 como máximo, preferentemente cerca de los 30, para, como vimos, no abatir la cantidad de oxígeno, esa curva que vimos que a medida que transcurrían los metros, el oxígeno se recuperaba y en el punto de vuelco había una depresión donde el oxígeno disuelto en el agua bajaba mucho. Bueno, si nosotros nuestro DBO es bajo, logramos que no consumir todo el oxígeno del cuerpo de agua donde estamos volcando. Y el agua, como llega a las plantas de tratamiento, está arriba de 200 en general el DBO, hasta puede ser 500, el agua cloacal de lo que sería municipal o doméstico o cloacal, como le decimos, y bueno, residuos industriales pueden ser altísimos. Básicamente son los residuos de las industrias alimentarias o de la agroindustria las que tienen contaminación orgánica muy alta. Hoy les comentaba que la materia orgánica que presenta el agua residual, junto con el oxígeno que puede haber en el agua disuelta de un cuerpo de agua o en el laboratorio ya metiendo el oxígeno, y las bacterias que puede haber en un cuerpo de agua o las que yo siembro en el laboratorio, esto genera una reacción donde se consume la materia orgánica pasa a ser, esta materia orgánica son distintos polímeros orgánicos que tienen cadena de carbono larga y que terminan luego de oxidarse en dióxido de carbono. En la oxidación se ganó energía que usan las bacterias y se produce en la oxidación dióxido de carbono y agua como resultado de la oxidación de la materia orgánica y se emite nitrógeno como parte de la materia orgánica que venga como restos de proteína, este nitrógeno que sería amoníacal, y como les decía, la energía que usan las bacterias para crecer, para proliferar. Esta energía con este nutriente, con la materia orgánica que se degradaron, hace que las bacterias vayan creciendo. En este gráfico se muestra cómo la demanda biológica de oxígeno en el tiempo, a medida que transcurre el tiempo, en este caso hablaba del ensayo de laboratorio de 5 días, va decreciendo. La DBO es una medida de la carga orgánica y con el tiempo va disminuyendo la carga orgánica. Esta curva va mostrando cuánto DBO fue eliminado. Es una medida de cuán eficiente es el tratamiento. A medida que voy aumentando los días, aumento la carga orgánica que fui eliminando y la carga orgánica remanente es la que va quedando cada vez menos. Y este es el dibujo en la DBO del vertido puntual en un cuerpo de agua donde se ve que yo vuelco y tengo un pico de máximo y a medida que me voy desplazando en metros aguas abajo en el cauce, tengo este pico donde consumo mucho oxígeno
y con el transcurrir de los metros de la distancia, el oxígeno se vuelve a recuperar. Y lo mismo pasa con la carga de sólidos en suspensión. En general, cuando tiramos un agua residual, la carga orgánica se mide en DBO y también se mide en sólidos suspendidos, que son estos los que dan la turbidez clásica del agua residual. Además, hoy les comenté que esto ocurre en 5 días. Si nos excedemos de los 5 días de oxidar biológicamente la materia orgánica, lo que va a pasar es que se va a gastar oxígeno en oxidar el nitrógeno amoníacal que trae el agua residual. El agua residual trae este nitrógeno amoníacal de proteínas, animales o humanas, que inicialmente no se oxida fácilmente, pero luego de un tiempo, luego de los 5 días, se demanda oxígeno para el nitrógeno amoníacal a oxidarse en nitrito y nitrato. Entonces, esto es lo que pasa, esta curva arriba acá se desprende, empieza a haber más demanda de oxígeno no solamente para la parte carbonosa, que sería la materia orgánica, sino la materia orgánica carbonosa, sino que también se necesita oxígeno para oxidar el nitrógeno amoníacal. Por eso el ensayo de DBO tiene un subíndice de 5, como ven acá arriba, que eso significa que en 5, que se mide cuánto se demanda de oxígeno en 5 días. Ahí se para, porque si no después interviene consumo de oxígeno debido al nitrógeno amoníacal. A su vez, una prima hermana de la DBO es la DQO, donde la diferencia acá es que lo que voy a oxidar no lo voy a oxidar a través de oxígeno y bacterias, sino a través de un oxidante químico, que es el permanganato de potasio. Voy a agarrar mi muestra de agua y en vez de meterle bacterias y airearla durante 5 días, le voy a meter un oxidante químico muy potente que va a oxidar toda la materia orgánica, no solamente la biodegradable, como dice acá, y voy a poner hacer una equivalencia de cuántos miligramos por litro de oxígeno se consumieron. Acá está, perdón, permanganato dije, no es dicromato de potasio, disculpas. Ese es otro oxidante, pero el que se usa en la DQO es esto, el dicromato de potasio, y produce la oxidación total de la materia orgánica en esta reacción. No es la idea el aprendizaje de memoria, sino, bueno, para acá tener presente, uno de los residuos que se forma cuando uno hace una DQO en el laboratorio es el ion de cromo. Acá está en forma de cromo metálico, pero al estar en agua se forma el ion de cromo hexavalente, que es muy peligroso. Estos residuos líquidos, estos efluentes, hay que guardarlos en recipientes, no tirarlos a las red de desagües porque no es fácil de tratarlos. Entonces los laboratorios los guardan para un tratamiento especial. Y acá se ven las relaciones que hay entre DBO y DQO. La DQO siempre para un determinado agua residual es más alta. ¿Por qué? Porque la DBO oxida con bacterias, oxida biológicamente, y la DQO oxida químicamente, con un oxidante que casi que oxida todo. Entonces, siempre es más grande el DQO que el DBO. Y otra medida es el carbono orgánico total, que no lo usamos tanto en aguas residuales, no usamos tanto en la práctica, es una medida que sí está para hacer las determinaciones en el laboratorio, pero que en general con DBO y DQO nos manejamos. Fíjense acá los valores altísimos que tienen determinadas industrias de DBO o DQO o carbono orgánico total, mucho más arriba que los 100 o 200 partes por millón de DBO de lo que son aguas residuales domésticas. También tenemos en cuenta la relación que hay entre DBO y DQO. La DQO oxida casi todo, entonces en general el DBO es más bajo y la relación entonces entre DBO5 y DQO es menor a 1. Esto significa, por ejemplo, que el 80% de la materia orgánica es biodegradable. La DBO es el 80% de la DQO. O sea que todo lo que se degrada químicamente, lo que puedo degradar con bacterias es el 80%. A medida que la relación baja, significa que la materia orgánica no es tan biodegradable.
Esto 0,3 significa que de todo lo que puedo degradar, solamente el 30% lo puedo hacer a través de tratamiento biológico o con bacterias. Esto después nos da una facilidad para hacer la relación entre DBO y DQO. Cuando es alta, puedo usar un tratamiento biológico, y cuando es muy baja, tengo que ir a un tratamiento físico-químico, porque las bacterias no lo pueden degradar. Estamos hablando, en este caso, de contaminantes inorgánicos o de moléculas orgánicas muy grandes, como pesticidas, como hidrocarburos que tengan muchos anillos bencénicos. Bueno, eso es difícil de biodegradar, y ahí tenemos que usar tratamientos físico-químicos. Bueno, aquí llega el fin de la primera parte, que les voy a dejar colgado en video para que podamos completar la primera unidad. Esto es todo, seguiremos en la próxima clase.